Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno, pero tú llamaste y salvaste a cada uno de nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar hay hermanos, hermanas, quienes desean y aman tu santa palabra. Tenemos el corazón que vive en el resto de nuestra vida conforme a tu voluntad. Aún así, pero somos muy débiles, frágiles, a veces delante de la situación muy difícil, somos necios. Te pedimos que nos hagas entender y comprender tu voluntad hacia cada uno de nosotros. De esta manera, cada uno de nosotros quiere llevar bien la vida cotidiana y la vida cristiana para que nuestros queridos reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Hoy también, con tu palabra, te pedimos que tú guíes nuestro corazón al camino de la verdad. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar la Biblia San Juan 7. La Biblia San Juan 7, de versículo 43 a 47. San Juan 7, de versículo 43 a 47. Despacio. Vamos a leer juntos. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? El año 2022
Ahora ya es septiembre. En este año, nuestra iglesia ha tenido el seminario de la Biblia más de 15 veces. Muchas gracias a Dios por haber dado la oportunidad de predicar el Evangelio, o sea, la palabra de la vida eterna. Escuchando el Evangelio, algunos entendieron muy bien y recibieron la salvación. Y ahora asisten a la iglesia, por puesto que lamentablemente algunos todavía no entendieron el Evangelio. De todos modos, sigue predicando la palabra de Dios. Pensando en esta situación, semana pasada yo pensé, está bien que meditemos la palabra de Dios con el tema Jesús especial. Como ustedes saben muy bien, Jesús es no solo Dios, sino también el hombre justo o perfecto, o sea, el único Salvador. Por eso Jesús es el criterio de decidir del destino eterno de cada uno de nosotros. Jesús es el hombre más especial. En la historia hay jueces malos que juzgaron el juicio injustamente. Pero, ¿por qué la mayoría de la gente hablaron mal a Pilato? Porque él juzgó a Jesús injustamente. Jesús es especial. En la historia de la humanidad hay malos que vendieron a otras personas. Pero especialmente los hombres hablaron mal a Judas Iscariote. ¿Por qué? Él vendió ¿a quién? A Jesús. Jesús es especial. Al contrario, en este mundo hay muchos hombres que son amables, especialmente, no todo, pero la mayoría de los mexicanos son muy amables. Me gusta. Pero en la Biblia hay una promesa del Señor Jesús. Los que son amables a los cristianos salvos van a recibir las bendiciones increíbles. ¿Por qué? Porque los que son amables a los cristianos salvos, porque ellos van a recibir la bendición, porque ellos son bienaventurados, porque en los cristianos salvos hay Cristo. Por eso, que sirvan a los cristianos salvos, sirven al Señor Jesús. Entonces, vamos a ver la Biblia, San Mateo. Aquí marquen, por favor. San Mateo, capítulo 10.
San Mateo 10, de versículo 40 a 42. San Mateo 10, de versículo 40 a 42. Yo les voy a leer. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42, leamos juntos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos de vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es la palabra del Señor. Siempre el Señor hace que su palabra sea cumplida sin falta hasta que termine la historia de humanidad. Jesús es el hombre más especial. No es el hombre normal. Él es Dios. En la época de Jesús, cuando Jesús vino al mundo, Él indicaba el pecado del hombre y predicaba el Evangelio, la manera de recibir el perdón de todos nuestros pecados. Pero los israelitas religiosos, los sacerdotes, escribas y los intérpretes y los fariseos, a ellos no les gustaba a Jesús. Por eso ellos les enviaron a los alguaciles para arrestar a Jesús. Por eso ellos fueron a Jesús para arrestarlo. Pero ellos no lo llevaron y regresaron. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron arrestar a Jesucristo. Ellos habrán sido emocionados escuchando la palabra de Jesús. Escuchando la palabra de Jesús, ellos fueron emocionados mucho. Su palabra tenía autoridad de Dios. Él no era el hombre normal. Por eso, sobre esto, la Biblia San Juan 7, 45 al 45, 47 dice así. Hermanos, otra vez leamos juntos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? En el versículo 46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hasta ahora nosotros no hemos visto como este hombre. Este hombre no es
el hombre normal. Su palabra era con autoridad. Por eso nosotros no podemos llevar a Él delante de ustedes. Por medio de esta palabra podemos conocer una verdad, un hecho. Si conocen a Jesús especial, sirven, tratan a Jesús especialmente. Entonces, nosotros necesitamos a Jesús especial acerca de su especialidad. ¿Por qué nosotros nos reunimos acá? Podemos descansar en nuestra casa. Podemos ir a otro lugar para disfrutar las cosas. Pero ¿por qué nos reunimos acá? La palabra de Dios, la palabra del Señor es más especial. Entonces, aquí, yo y ustedes nos reunimos delante de la palabra más especial. Pero antes de conocer, antes de saber exactamente Jesús, hay que primeramente conocer quién soy yo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? ¿Quién creen que es el humano? La Biblia dice, el hombre es solo el hombre. El hombre no es sino hombre. Es muy débil, es muy necio, muy frágil. Entonces no tenemos que creer ni confiar en el hombre como cada uno de nosotros. La Biblia, Salmos 9:20, nos enseña así. Vamos a leer juntos. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Quiere decir que los humanos son débiles, miserables, son necios. Entonces, no necesitamos creer ni confiar en ellos. Algunos hombres creen y confían en el presidente, en los ricos, en los que tienen poder, la potestad. Pero pasando tiempo, con el paso de tiempo, ellos llegan a decepcionarse. ¿Por qué? El humano sin falta va a morir algún día. Por eso Dios nos mandó, dejaos del hombre. Aquí Isaías 2:22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Hermanos, no tomen a mal, por favor. Esta palabra no se refiere a que menosprecien a otras personas. Esta palabra nos enseña, el hombre es solo el hombre. No tenemos que confiar en ellos. El humano no es Dios. Por eso, esta palabra nos enseña una verdad muy importante. Cada uno de nosotros no es Dios. Por eso no debe de ser
soberbio. Hace miles de años, al ver la Biblia, Isaías capítulo 14, el rey de Babilonia, él era muy soberbio. Él se creía que era Dios. Mirando a él, Dios, ¿qué pensaba? ¿Cómo pensaba? Él era muy soberbio. Como yo dije, él mismo se creía que era Dios. ¿Qué habrá pasado con él? Dios lo mató. Se fue al infierno. La Biblia, Ezequiel capítulo 28, había ley de Tiro. Él era muy soberbio. Él dijo, yo soy un Dios. Yo estoy sentado en el trono de Dios. Mirando a él, Dios dice, siendo tu hombre y no Dios. Y Dios lo mató. Fue al infierno. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 12, había rey Herodes. El rey Herodes también se creía que era Dios. ¿Qué pasará con él? ¿Qué habrá pasado con él? Dios lo mató. ¿Con qué? Con gusano. Aquí en la Biblia, Hechos capítulo 12, 21 a 23, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas leales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios, y no de hombre. 23, leamos juntos. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Él pensaba que era Dios delante de los humanos, pero Dios lo mató con gusano. Lo que pasa es que no es demasiado repetir la importancia de no ser soberbio. La soberbia de hombre engaña y destruye a sí mismo. Por eso el rey de Babilonia, el rey de Tiro, el rey Herodes también. Ellos murieron por castigo de Dios. Por eso la soberbia engaña, destruye a sí mismo. Después de la Biblia Amós, hay la Biblia Abdías. Vamos a ver capítulo 1 de Abdías. Después de Amós, Abdías. Después de la Biblia Amós, antes de la Biblia Jonás. Abdías, versículo 3. Abdías, versículo 3. Abdías 3. Veamos juntos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras
de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derivará a tierra? Aquí dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tal como dice esta palabra, cada uno de nosotros no debe de ser soberbio. La soberbia sin falta engaña y destruye a sí mismo. Hay que pensar, hay que conocer nuestro origen, nuestra debilidad, nuestra necedad. Y no vamos a ser soberbios. Sobre todo, nosotros somos criaturas. Nuestra posición, nuestra ubicación, origen, es el lugar más bajo. Por eso la manera de vivir en este mundo más inteligente es tener el corazón humilde. Vamos a tener temor a Dios y vamos a apartarnos de pecado. Necesitamos dos cosas. Primero, el temer a Jehová Dios. Otro es el apartarse del pecado. Dos cosas son la sabiduría de nosotros. Es muy importante. En la Biblia siempre nos enseña dos cosas. El temer a Jehová Dios y apartarse de pecado. De esta manera puede entender la palabra de Dios, pueden recibir las bendiciones, pueden habitar el hoyo de pecado. Job capítulo 28, vamos a ver. Job 28, versículo 28. Antes de Salmos, la Biblia Job 28, versículo 28. Hermanos, leamos juntos. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Nosotros tenemos el destino eterno. Después de la muerte va a iniciar mundo eterno. Por eso hay que considerar acerca de el mundo eterno. Entonces, cada quien necesita la sabiduría de vivir en el mundo eterno. Dos cosas. Mientras vivamos en este mundo, necesitamos dos cosas. Primero, el tener temor a Jehová Dios. Y el apartarse del mal, del pecado. Con esto, hoy vamos a aprender con el tema Jesús especial. Jesús es especial. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es especial? Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho el hombre? Él es único Salvador. Él es el hombre justo, perfecto, el Hijo de Dios, Hijo unigénito. Antes de que Jesús naciera, toda su vida
estaban ya escritas en el Antiguo Testamento. Los israelitas tenían Antiguo Testamento. Ellos estaban leyendo, aprendiendo a Jesús, que está escrito en el Antiguo Testamento. En este tiempo, en aquel tiempo Jesús nació. ¿Sí me explico? Antes de que Jesús naciera, toda su vida ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Por eso los israelitas, viendo el Antiguo Testamento, ellos estaban aprendiendo y leyendo acerca de Jesús, que está escrito en el Antiguo Testamento. En ese momento Jesús nació. ¿No es sorprendente? Es muy sorprendente. Aquí la Biblia, San Lucas 24, 44, la palabra del Señor. Leamos juntos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. La palabra de Jesús. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Habla de 5 libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros de Moisés. Y primera, segunda Samuel, primera, segunda Reyes, primera, segunda Crónicas, Isaías, Jeremías hasta Malaquías. Todos estos libros fueron escritos por profetas. Por supuesto que ellos escribieron la palabra dictada por Dios por la inspiración del Espíritu Santo y en los salmos. Esta palabra se refiere a que 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos para testificar a Jesús. Entonces, normalmente los teólogos dicen, en 39 libros del Antiguo Testamento hay profecía, más de 100,000. Entre ellas, más de 320 son profecía referente a Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de Jesucristo. Pero los israelitas, leyendo el Antiguo Testamento, aprendiendo el Antiguo Testamento, aunque Jesucristo vino al mundo, viendo a Jesús, leyendo la palabra, ellos no conocieron quién es Jesús. Lo que pasa es que al ver el Antiguo Testamento, toda la vida del Señor está escrita. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, la Biblia Salmos fue escrita hace 1000 años antes de que Jesús naciera en la tierra de Israel. Pero ahí, en el libro de Salmos,
acerca de el nacimiento de Jesucristo ya está escrita, ya está escrito en el capítulo 2. Y capítulo 22 explica acerca de la muerte de Jesucristo. Y también la resurrección de Jesús está escrita en el capítulo 16 de Salmo. Y su resurrección está escrita en el capítulo 68. Y también la segunda venida de Jesús está escrita en el capítulo 110. Toda su vida ya está escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, un día Jesús les dijo a los israelitas, sus antepasados, Abraham, él creía y confiaba en mí, y él ha visto a mí. Escuchando la palabra de Jesús, los israelitas se sorprendieron mucho. Por eso, ellos le preguntaron así, ¿tú aún no tienes 50 años? ¿Tú has visto a Abraham? Jesús, ¿qué contestó? Antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a ver la Biblia, San Juan 8. San Juan 8. De versículo 56. San Juan 8, de versículo 56 a 58. Despacio, hermanos, vamos a leer juntos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, el que soy, es el hombre de Dios. El hombre de Dios es yo soy el que soy. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios verdadero. En el versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Hermanos, ¿qué les parece? ¿Verdaderamente Jesús ha visto a Abraham? ¿Abraham también ha visto a Jesús hace miles de años? ¿Sí es cierto? Así es. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 14, después de vencer en una batalla, cuando Abraham regresó, en aquel tiempo él ha visto un sacerdote de Dios que se llamaba Melquisedec. ¿Quién es el Melquisedec? Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 6 y capítulo 7 explican así. Melquisedec era Jesús, el Hijo de Dios. Verdaderamente, Abraham, antepasado de los israelitas, él ha visto a Jesús. Jesús también ha visto a Abraham. Génesis capítulo 18, 3 varones aparecieron delante de Abraham. Abraham, él vio
tres varones. De entre ellos, dos varones son ángeles. De entre ellos, un varón era Jesús. Hermanos, ¿ustedes saben por qué Jesús, a veces en el tiempo del Antiguo Testamento, por qué Él vino al mundo? ¿Por qué? Cuando Jesús venga al mundo, hay causas, hay razones, dos razones. Primero, para salvar, para la salvación. Otra es juicio. Siempre Jesús viene al mundo llevando dos cosas, la salvación y el juicio. En el capítulo 18 de Génesis también, Jesús vino al mundo para juzgar, para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, además Boim, porque ahí estaba lleno de pecado. Pero necesita salvar Lot, un salvo. Siempre Jesucristo tiene dos razones. La venida al mundo. 2000 años atrás, Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para cumplir la salvación. Él murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y cumplió la salvación. A la vez, Jesús ya decidió. Cuando Jesús murió, ya decidió el juicio. ¿Hacia quién? Para con los incrédulos. Por eso hubo terremotos, sismo. En la Biblia, el templo significa el juicio de Dios. La Biblia, Isaías 24. Isaías 24, es necesario que conozcamos la razón de terremoto en este mundo. Isaías 24, de versículo 19 y 20. Isaías 24, 19 y 20. Y 20, leamos juntos. Será quebrantada del toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se abravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Aquí en el versículo 20, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Con el paso del tiempo, cuanto más se acerca el último tiempo o la última generación, hay muchos terremotos, sismos. Es el juicio de Dios sobre el pecado. También,
Cuando Jesús murió en la cruz, ¿hubo terremoto o no? Hubo temblor. Vamos a ver la Biblia, San Mateo 27. San Mateo 27. San Mateo 27, versículos 50, 51, 50, 51. San Mateo 27, de versículo 50, 51, leamos juntos. Mas Jesús, habiendo otra voz clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo del templo entre Dios y pecadores. Había el velo del templo. Una vez al año, el sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo, pasando el velo del templo. Sin falta, después de pasar, pudo entrar en el lugar santísimo. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿A qué se refiere el velo del templo? El cuerpo de Cristo. Jesús cargó el pecado del mundo. Todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. Y Jesús murió y abrió la puerta del cielo. Entonces la Biblia nos explica así. El velo del templo se refiere carne de Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, 20, vamos a ver. Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10, de versículo 19 y 20. Hebreos 10, versículo 19. Yo les voy a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 20, leamos juntos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Quiere decir que abrió el camino de ir al cielo. Esto es de su carne. Entonces el velo del templo se refiere a la carne de Jesús. Así como el velo del templo se rasgó, Jesús fue azotado, fue clavado, fue crucificado, fue golpeado.
por nuestros pecados. Entonces cumplió la salvación, el perdón de todos nuestros pecados. A la vez ya decidió el juicio para con los incrédulos. Para explicar esto hubo temblor. Por eso siempre, cuando Jesús venga al mundo, lleva dos razones: la salvación y el juicio. Algún día Jesús va a venir al mundo. Se llama la segunda venida de Jesús en el aire. Él llevará dos cosas: la salvación de los cristianos salvos, y va a juzgar todo el mundo, o sea, los que no recibieron la salvación. Siempre hay dos cosas. De todos modos, Jesús es el hombre más especial. Él siempre tiene el juicio, la salvación. Aquí, San Juan 8, 26 a 28, en el versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al ver la Biblia, Éxodo, capítulo 3, un día Moisés preguntó a Jehová Dios: ¿cuál es su nombre? Así. A Dios, Moisés le preguntó: Dios, ¿cuál es su nombre? Dios le contestó: yo soy el que soy. Esto es el hombre de Dios. Jesús también, su nombre: yo soy el que soy. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Por eso la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Para siempre Jesús es el mismo. ¿Quién es? Es Dios. En la tierra de Israel, los israelitas pensaban en el templo muy especial. Ellos pensaban especialmente acerca de el templo, y también los israelitas, los judíos, respetan a Salomón. Pensaban a él especialmente. Pero delante de los israelitas, Jesús, ¿ustedes saben cómo dijo acerca de Salomón, acerca del templo? Vamos a ver San Mateo 12. San Mateo 12. San Mateo 12. San Mateo 12, versículo 6. Sobre el templo, Jesús dijo así. Versículo 6, leamos juntos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. También acerca de Salomón, Jesús dijo así. Versículo 42. Versículo 42. Otra vez, leamos juntos. La reina del sur levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar.
¿Qué les parece acerca de esta palabra, hermanos? Jesús es no solo Dios, sino también un único Salvador, el hombre justo perfecto, la vida expiatoria eternamente de cada uno de nosotros. Jesús es el hombre más especial. Hay que servir a Él, hay que tratar a Él especialmente. Es diferente, no es el hombre normal. Hay que confirmar con nuestro corazón. No solo esto, al ver la Biblia San Juan, muchas veces Jesús dijo acerca de él mismo. Al ver la Biblia San Juan capítulo 6, él dijo, yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el pan de vida. El hombre vivo, sin falta, debe comer el pan. De la misma manera, los pecadores deben comer el pan de vida, o sea, Jesucristo. Deben creer en Él para recibir la vida eterna. Juan capítulo 8, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Capítulo 1 de Juan dice, yo soy la luz de la vida eterna. Por medio del Evangelio, cada quien sin falta debe de recibir la luz de la vida eterna a través de aprender y entender el Evangelio. Y también Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas tienen que entrar en jaula al pasar la puerta. De la misma manera, para entrar en el reino de Dios, hay que pasar la puerta del cielo, o sea, es Cristo. Confiando, creyendo en Jesús, pueden entrar en el reino de Dios. Por eso dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy buen pastor. Después de recibir la salvación, hay que crecer su fe en la iglesia. Porque en la iglesia hay obra del Señor Jesucristo. Pueden crecer su fe. Y pueden llevar bien la vida cristiana. En la iglesia hay educación del Señor. Dice, yo soy buen pastor. Y Juan capítulo 11, Jesús dijo, yo soy resurrección y la vida. Y capítulo 14 de Juan, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y capítulo 15 de Juan, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Hay que pegar la vid. De esta manera puede llevar frutos. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Quién es Jesús? Jesús es verdadero Dios. Por eso San Juan 10 dice así, leamos juntos, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Supongamos un hombre dice, yo y el presente uno somos. ¿Quiere decir que yo soy el presente o no? Sí, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Soy Dios. ¿Quién fue hecho el hombre? ¿Quién puede decir así? Solo Jesucristo.
Entonces, Él es más especial. Él no es el hombre normal. Hay que tratar, servir al Señor Jesucristo espiritualmente. No solo esto, acerca del pecado, Jesús dijo muy especial. Vamos a ver la Biblia, San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, 43. San Marcos 9, versículo 43. Jesús dijo, explica acerca de no solo nuestro destino eterno y acerca del mundo eterno, el cielo y el infierno. Versículo 43. Voy a leer. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 47, leamos juntos. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Vamos a pensar seriamente y profundamente. ¿Quién puede decir como esto? Nadie. Solo Jesús puede decir así. ¿Por qué? Él hizo infierno. Él hizo el cielo. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 14, Jesús dice, yo voy a ir al cielo para hacer habitación, lugar que los cristianos salvos van a evitar. Jesús hizo el cielo e infierno. Y también esta palabra nos enseña el corazón de Dios, el corazón del Señor. Él quiere que nadie vaya al infierno. Nadie vaya al infierno. Por eso, nosotros podemos una cosa. Lo más especial de Jesús es el amor hacia cada uno de nosotros. En este mundo, sinceramente, hay muchas personas. Alrededor de nosotros hay muchos hombres. Pero cuando cada uno de nosotros esté de pie ante Dios, cuando nosotros estamos delante de la muerte, los hombres, las personas, ¿qué hacen para usted? ¿Qué pueden hacer ustedes? Nada. Pero Jesús es piadoso, es clemente. Él tiene misericordia increíble hacia cada uno de nosotros, hasta la muerte. Él siempre tiene el amor
aún siendo pecadores, aunque pecamos, Jesús tiene el amor, misericordia a cada uno de nosotros. Entonces la Biblia, Mateo 12, 20, veamos juntos. La caña cascada no quebrará y el pablo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Quién creen que es como la caña cascada? ¿Quién creen que es como el pablo que humea? Soy yo. Cada uno de nosotros es como la caña cascada. El pablo que humea. Sinceramente, viviendo en este mundo que está lleno de pecado, nosotros sin falta, cada uno de nosotros tiene muchas heridas en el corazón por medio de otras personas, en la situación muy difícil, en la aflicción, y nuestro pobre. Todos los hombres tienen herida en su corazón, en su cuerpo. Pero Dios tiene misericordia, el amor hacia nosotros. Incondicionalmente Jesús amó. Cuando Jesús fue azotado, fue clavado, Él sentía todo dolor por todos nuestros pecados y lo aguantó para que nosotros no vayamos al infierno. Hay que conocer, hay que creer y confiar. Vamos a ver un video. Toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Jesús es especial. La muerte de Jesús es más especial. Su muerte es el asunto, la historia más especial. A mí, a ustedes. Imagínense, ¿creen que Jesús pudo morir como esto? Sin amor hacia cada uno de nosotros. Jesús tiene la misericordia increíble. Ustedes quieren conocer qué tan grande es nuestro pecado. Ustedes quieren conocer qué tan grande es el amor del Señor. Miren, la muerte, el padecimiento, la aflicción del Señor Jesús es el amor de Dios.
Romanos 5. Romanos 5. Versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Veamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es especial. Todos los hombres son pecadores sin nada que ver con su voluntad. Pero Dios es el Padre celestial y espiritual de cada uno de nosotros. Entonces Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros se refiere el pecado del mundo que está escrito en la Biblia San Juan 29. De esta manera Dios nos regaló la vida eterna. Así que la Biblia primera de Juan 5, 20, 21, leamos juntos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿quién? Verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si alguien sirve a alguien como Dios, como Jesús, ¿esto es idolatría o no? Es idolatría. Por eso, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Si sirven a alguien como Jesús, como Dios, ellos son idolatría. Jesús es más especial y su muerte es para todos los hombres. Es especial. Por eso vamos a ver la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, vamos a ver algunos versículos. Segunda de Corintios capítulo 5. Toda la Biblia nos explica. Jesús murió por todos los pecadores, todos los hombres. Y Jesús murió por el pecado de pasado, de presente y futuro. Entonces, el pecado que nosotros vamos a cometer es el pecado ya perdonado o no. Es el perdonado. Es milagro. ¿Por qué? Vamos a pensar seriamente. Tal vez haya pecado que no puede cubrir con la sangre de Dios.
La sangre de Jesús, nada. Cubrió todos nuestros pecados hasta la muerte. Así que la Biblia nos testifica así. Segunda de Corintios 5, 14. Veamos juntos. Porque el amor de Cristo nos construye, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Primera de Corintios 2, Primera de Corintios, Primera de Corintios, Primera de Timoteo, una disculpa, hermanos, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2. Yo voy a leer de versículo 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo, hombre. 6, leamos juntos. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Toda la Biblia nos testifica. Jesús murió por todos. Por mí, por ustedes. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Después leamos juntos. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gastase la muerte por todos. Por último, Tito, antes de Hebreos, antes de Filemón, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Veamos juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para a cada uno de nosotros. Ya legaló para mí, para nosotros. Entonces, según esta palabra, ¿qué les parece? ¿Quién creen que es los cristianos salvos? Los cristianos salvos, ¿quiénes son? Los cristianos salvos son los que recibieron el amor más especial, ¿o no? ¿Cómo no? Los cristianos salvos son los que recibieron el amor más especial. Por eso, para con los cristianos salvos, Jesucristo nos dio el mandamiento más especial. Primero, creed la palabra. Creed en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y permaneced en la iglesia.
es el mandato más especial. Y también predicar el Evangelio a las almas perdidas. También el mandato más especial. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dargue, le prende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es el mandato del Señor para con los cristianos salvos, o sea, nosotros. Si hay alguien quien trabaja con el presidente de México, sin falta él tiene mucha confianza en sí mismo. Nosotros estamos trabajando. ¿Con quién? Con Dios. Con Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que tener la confianza en sí mismo. Nosotros estamos trabajando la obra más especial. El trabajo, la obra de salvar a las almas perdidas. Por eso, ¿quiénes son los cristianos salvos? Son los colaboradores de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 dice así. Sinceramente, siempre nosotros estamos descansando nuestro corazón. Puede disfrutar reposo, descanso en el Señor. Por eso la Biblia San Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero hay una condición. Los cristianos salvos pueden descansar reposo, pueden descansar en Cristo, pero cargando, tomando el yugo de Señor. Hay cruz de cada quien, cada salvo. Entonces, versículo 29, leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los cristianos salvos ya solucionaron el problema de su pecado. Por eso podemos disfrutar descanso. Podemos descansar, pero cargando, tomando su cruz. Aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Acerca de esto, la Biblia San Lucas 9:23 dice, veamos juntos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es la manera de descansar de los cristianos salvos. Es diferente de manera de los mundanos, los mundanos. Cuando descansen, los cristianos salvos tienen que descansar con su cruz, con el yugo
del Señor. Hay que permanecer. Hay que predicar, confiando, creyendo en la palabra de Dios. Por eso hoy, preparando la palabra con el tema Jesús especial, quería que todos nosotros llevemos bien la vida cristiana hasta que venga el Señor, pensando en Jesús especial. Hoy hasta aquí y vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. Cada uno de nosotros tiene una deuda sobre el amor del Señor es Cristo. Hasta que venga el Señor, todo nuestro corazón queremos seguir a ti y queremos que todos nuestros queridos reciban la salvación. Tú sabes nuestro corazón. Te pedimos que tú guíes y ayudes para que cada quien pueda creer tu palabra, permanecer en tu iglesia, predicar el Evangelio. Somos muy débiles, pero confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que venga el Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Hermanos, muchas gracias.